Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Una vez más en este programa con un caso muy especial para mí. Estamos con un gran profesional, pero además que le considero un gran amigo mío y además fue compañero de trabajo durante unos cuantos años que estuvimos trabajando juntos en la central nuclear de Vandellós, en el proyecto de diseño de la central nuclear de Vandellós, como comentaremos luego. Y bueno, la verdad es que los dos además tenemos una carrera parecida en el sentido de que los dos nos formamos en lo que es el diseño de centrales nucleares, en el gran plan que hubo durante los años 70 y 80 de construcción de centrales nucleares en España, con el acuerdo que había con Estados Unidos para potenciar la capacidad de generación de energía en España dentro de lo que era el plan industrial, ¿no? Y en este sentido, además, coincidimos en una de las empresas, yo creo, más punteras. En aquella época era una empresa emblemática, la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, que pertenecía al grupo INI, que fue integrando varias empresas en aquella época, desde Ausini, que luego se convirtió en IPQ, y después en Ausiesa, se unió con EDES, que eran todas las empresas en aquella época de la Administración Pública de Ingeniería, y formaron un gran conglomerado, como digo, que se llamó Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, o INITEC, donde además se formaron grandes profesionales, que todavía, bueno, algunos todavía que estamos, aunque algunos jubilados ya, y que dio lugar además a grandes proyectos. Por otro lado, yo creo que va a ser una entrevista interesante y entretenida, y espero además que sea edificante e inspiradora para aquellos jóvenes que empiezan hoy su carrera profesional, y también para los que están quizá todavía a medio camino, y por qué no, también a los que ya, como nosotros, están jubilados seguramente, porque les puede servir para sentirse identificados con lo que contemos hoy aquí. Bueno, Juan Zahera es ingeniero industrial. Una vez más tenemos un ingeniero industrial en nuestro programa, ¿no? Que eso cueste que no es proselitismo, pero somos muchos y hay muchos. Juan es gallego, estudió en Bilbao, pero se graduó en Madrid, se graduó en la Politécnica de Madrid en ingeniería energética, ingeniería industrial energética, y después hizo un posgrado en automatización en Toulouse. Ya empezaba en la parte de digitalización, le pasaba como a mí, que empezamos ya a entrar en contactos con todo el mundo de ordenadores y de control industrial. Y él empezó empezaste en Standard Eléctrica en un pequeño trabajo, ¿no? Poco tiempo, pero ya pasaste luego también a uno de los proyectos emblemáticos de la ingeniería en aquella época, que fue con control distribuido, que era pionero para la parte de refinería y petroquímicas, con el FCC de Puerto Llano. Y eso te sirvió ya para especializarte como uno de los primeros especialistas que había en España en control distribuido. Y del control distribuido, que también era con ordenadores, pues ya pasaste al ordenador de Vandellós, donde estuvimos los dos, coincidimos en la central nuclear de Vandellós trabajando para Westinghouse. El ordenador que era, pues en aquella época, como una 50ª parte de estos iPhone que utilizamos hoy en día, ¿no? Pero que servía para controlar muy bien y la seguridad, sobre todo, de la central nuclear. Y a partir de unos años yo estuve más tiempo en INITEC y tú menos. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final yo creo que me fui antes que tú. Al final empezamos... Bueno, sí, yo me fui en el año 88, pero bueno, pero había estado unos años antes. Pues casi nos fuimos a la misma, 89. Sí. Y al final empezamos la vida ya, como dices tú, la vida diferente, ¿no? La vida real, ¿no? En la empresa privada. Tú empezaste en Sapulan, que hacía electrónica, ¿verdad? Electrónica para todo el tema de comunicaciones de fibra óptica, componentes y conectores. Y esto ya te dio entrada también a un tema muy, muy importante en aquella época, que era todo el nacimiento de la fibra óptica, con fibra óptica.
y ahí te permitió entrar en Pirelli Cables. Pirelli Cables en esa época estaba lanzando también su parte de fibra óptica, porque Pirelli, aparte de neumáticos, que todo el mundo le conoce, es uno de los mayores fabricantes de cables eléctricos. Sí. Y por otro lado, pues empezaba lógicamente, como digo, con la fibra óptica, y ahí acabaste ya de director de exportación en lo Sí. que era Prysmian, ¿no? Cuando lo compró Goldman Sachs, que Al lo final, cambió de Prysmian, nombre, ¿no? sí. Y lo cambió a Prysmian, ¿no? Así que nada, Juan, muchas gracias, bienvenido. Muchas por gracias estar a aquí. ti, estupendo, encantado de estar contigo. Oye, Muchas gracias. Juan, si te parece, empezamos con algo que siempre tratamos en nuestro programa, Tratáis. porque tratamos de trazar un poco, ofrecer a nuestros oyentes el perfil vuestro como personas, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué te hiciste ingeniero? ¿Tu padre era ingeniero? ¿Había ingenieros en tu familia? ¿Tu periplo por Bilbao, luego por Madrid? ¿Cómo se forjó esa vocación? Y Pues si quieres contar algún detalle más de los que he contado yo de tu vida profesional. sí, bueno, la verdad es que cuando yo pienso esto, uno no decide demasiado esto de ser ingeniero o ser algo. Nosotros somos una familia de 6 hermanos, los 2 mayores gemelos, que además los 2 fuimos a hacer ingeniería a Bilbao, pero en nuestra familia no había especialmente una tradición, ¿no? de ingeniería. Lo único que mi padre era militar artillero, y los artilleros tenían una formación bastante similar a la de los ingenieros industriales, al menos, ¿no? Pero sobre todo era profesor de matemáticas, que estuvo unos cuantos años de excedencia en el ejército y dedicado a la Universidad de Santiago de profesor, ¿no? Y encargado de cátedra de ¿Tú vivías en astronomía. Santiago? En Santiago, nosotros nacimos en Santiago, efectivamente. Y eso es lo que nos llevó de alguna forma, pues bueno, porque a mí, yo estudié en el Colegio La Salle, digamos todos los hermanos en el Colegio La Salle de Santiago, y te recuerdo una educación estupenda. Yo recuerdo los últimos cursos de bachillerato, sobre todo el preuniversitario, me gustaban todas las asignaturas, pero todas, literatura, filosofía, tal, pero sobre todo, bueno, quizá en matemáticas destaqué un poquito más, y me gustaban. Y luego, pues resulta que allí en Galicia no había ninguna escuela de ingeniería en aquella época. Ahora hay varias, ¿no? Pero no había ninguna. Entonces había las posibilidades de Madrid, que estaba muy masificada, Barcelona o Bilbao. Entonces mi padre nos dijo, bueno, a Bilbao, que está menos masificada lo que fuera, ¿no? Que luego está masificada también, pero bueno, ¿Allí que menos estuviste, que colegio mayor o sí, en una residencia. una residencia? Una residencia. Estudiantes. Y así que allí nos fuimos, ¿no? O sea que, en el fondo, bueno, era una moda también entre compañeros, ¿no? Compañeros de colegio, porque muchos iban a medicina, a derecho, que sí que había, a químicas y a matemáticas allí. En fin, casi todos mis compañeros de colegio han pasado por la Universidad de Santiago o por otras universidades de ingeniería, ¿no? Pero bueno, nosotros pues dijimos, bueno, pues hay una moda de ingeniería, vamos a poner, sin saber muy bien lo que era aquello, ¿eh? Eso también es verdad. Luego te das cuenta cuando estudias y cuando trabajas, ¿no? Y luego simplemente una cuestión anecdótica, pero eso me enteré mucho después, o unos años después de haber iniciado la carrera o decidido ser ingeniero, que es que por parte de mi madre, mi bisabuelo, o sea, un bisabuelo tenía, o sea, tenía una pequeña banca familiar, ¿no? En Galicia, y mi bisabuelo financió las primeras centrales hidroeléctricas en Galicia, que fueron origen de Fenosa, luego Unión Fenosa, ¿no? Es decir, de la primera generación eléctrica en Galicia, y también del primer ferrocarril en Galicia, que era el ferrocarril, o fue el ferrocarril Santiago-Carril. El Carril es el comienzo de Villagarcía de Arosa, de la Vía de Arosa, ¿no? Pues eso se financió pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Más o menos. En pleno desarrollo industrial. Y entonces, de alguna forma, eso pues estaba ahí, aunque yo no lo sabía cuando a los 17 años no sabía esas cosas, me enteré después en un libro que hizo mi hermano Manolo, por cierto, sobre el origen de la familia y demás, ¿no? Esas cosas me enteré después, pero bueno, forman parte del acervo familiar. En todo caso, pues yo he estado muy contento de haber hecho esta carrera y, en fin, y la trayectoria profesional posterior, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, a Bilbao, y en Bilbao pues resulta que luego tocó hacer la mili. Yo no quise hacer milicias, me hice la mili normal, me fui a Madrid y acabé en Madrid una parte de cuarto y quinto y el proyecto, ¿no? Y allí en el año 73 acabé.
Muy bien. y ya conociendo pues nueva gente y tal, pues conoces La gente de pregunta Bilbao, que gente siempre nueva. hago, sobre todo nos preguntan también nuestro patrocinador muchas veces, ¿qué ves en la escuela que nos faltó en educación en aquel momento y que te sirvió más? Que nos faltó en aquel momento. Bueno, a ver, bueno, yo creo que lo que falta en cualquier carrera universitaria es gestión de recursos humanos, por ejemplo. Ujú. Gestión de recursos humanos, también gestión empresarial, un Y poquito, económica, ¿no? hombre, económica, financiera, porque la economía que estudiaba, yo recuerdo que una, eh, eh, una asignatura de economía y otra de, bueno, organización de empresas, creo que había en quinto, ¿no? Y economía, pero era una economía muy descriptiva, muy poco, Ujú. en fin, un poco macroeconomía, en fin, un poco así. Pero faltaba esto, sí, formación financiera y yo también recursos humanos. Eso se aprende, todo se aprende luego Ujú. trabajando. Luego Bueno, la gente hace máster. Mucha gente ahora se hacen lo másters, complementa con máster. pero a pesar de que se hagan másters, la vida real es la que te enseña. O sea, la vida real es la que te enseña. Trabajando con equipos y trabajando con los financieros de las empresas. Claro, estás en el ámbito comercial, los comerciales somos poco financieros. Eso Ujú. lo hablaremos después. Pero hay que serlo porque las empresas no viven sin un control de finanzas adecuado Y no sobreviven, sobre todo. y no sobreviven. Eso me pasó en una, en fin, en la pequeña de componentes. Y luego la gestión de recursos humanos, que es gestión de personas. La gestión de personas es algo fundamental en cualquier empresa, ya pequeña, mediana, grande, Es el etc. recurso más importante de la El empresa. recurso más importante es la persona, el ser humano. Ahí es donde está el centro, para bien o para mal, vamos. O sea, eso es inevitable, ¿no? Eso se aprende, pero se aprende trabajando, ¿eh? Eso también. Pero un poco de idea no estaría de más que nos dieran, ¿no? Muy bien, Aparte de idiomas y demás, muy bien. pero no estaría de más. Juan, ambos trabajamos en nucleares, Mm, como hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época y sobre mm, todo cómo ves la seguridad del tema nuclear, de los diseños que en aquella época se estaban haciendo y mm, bueno, de lo que tiene todo el mundo, el miedo, ¿no? A los posibles sí, accidentes? mm. Sí, sí, pues bueno, la verdad es que yo por lo que vivimos en aquellos años, porque además se produjeron, si no recuerdo mal, el accidente de Three Mile Island y años después el de Chernobyl, luego recientemente el de Fukushima, pero el de Chernobyl claramente era un diseño que no tenía edificio de contención y por lo tanto claramente podía estar expuesto a un accidente pues del tipo del que se produjo. El de Three Mile Island en Pensilvania se mitigó rápidamente, ¿no? En general, yo diría que las nucleares españolas matriz norteamericana y también la de Siemens en Trillo eran y son bastante seguras, muy seguras. Eh, Toda la ingeniería básica del proceso de tanto de Westinghouse como General Electric eran y son muy seguras, con una vida útil muy larga, muy larga. Ahora se está pendiente de si se prolongan o no se prolongan y demás, pero creo que es básico la energía nuclear como energía de valle para cualquier Ujú. mix de generación. Y luego todos los demás elementos de lo que se llamaba el balance of plant, ¿no? El resto de los servicios necesarios para el funcionamiento de la central, pues también se diseñaban de una forma muy segura. De hecho, yo Entonces, recuerdo que parecían máquinas de pararse más que de funcionar, más que porque funcionar. se las paraba por cualquier causa. Sí, 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 Y sí. hizo una parada segura enseguida. O sea, Pero realmente las seguridades eran muy para altas. segura. Sí, lo que ocurre es que pero podrían estar funcionando perfectamente, pues seguidos prácticamente casi 300 días al año. Ujú. O sea que, salvo recargas y salvo, claro, obras de mantenimiento que son necesarias y hacer. Pero son seguras. Yo, claro, el recuerdo que tengo es que eran obras muy largas, proyectos muy largos, duraban 8 o 10 años en aquella época. Bueno, la idea de las modernas es hacerlas en menos tiempo y con Las menos coste. modernas, la idea de las modernas era de las de menos potencia, por ejemplo, 500 megavatios, eso es lo que se oye, ¿no? En el mundo, modulares, muy compactas que se puedan ejecutar en 4 o 5 años
y tener, eso sí, varias en un mismo emplazamiento nuclear con servicios comunes externos, ¿no? Con servicios compartidos. Pero los elementos nucleares en 4 o 5 años se pueden hacer perfectamente. Más hoy día con la informática y los sistemas CAD, etcétera. O sea, todo esto ha cambiado radicalmente el propio diseño, ¿no? El propio diseño de todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, y esto puede ser perfectamente el futuro. Desde luego, países como Francia, que apostaron desde el inicio por la energía nuclear, y como China, que apuesta por todo inteligentemente. No, Inglaterra sigue haciendo nucleares. Todos los que tienen, además, armamento nuclear necesitan todos los que tienen nucleares. armamento nuclear, por supuesto, tienen que tener alguna central que produzca plutonio, por ejemplo. O sea, esto ya es así. Y que, bueno, que por cierto era Vandellós 1. Vandellós 1 estaba destinado a eso, por cierto. El proyecto islero de Carrero Blanco, que se quiso obtener la época en que España quería tener también capacidad de tener. Lo que pasa es que los norteamericanos lo impidieron, Kissinger lo impidió. Pero bueno, eso es otra historia que ya pasada, que no... Bueno, para quien no lo sepa, yo he visto en el CIEMAT se estaba desmantelando, pero había un pequeño prototipo para enriquecimiento de uranio, lo que tienen los... En el CIEMAT en Madrid. El famoso lío que tenemos siempre con los iraníes, ¿no? Con las membranas de... Los aceleradores para obtener uranio 238. ¿No? Bueno, sí, a ver, uranio... pero esto ya entra aquí en la geopolítica y demás. Pero ciñéndonos al uso pacífico de la energía nuclear, que es lo que nosotros trabajamos, la energía nuclear, desde luego, es una energía de valle imprescindible. Por mucho que se haga en parques eólicos, parques solares, etcétera, que hay que hacerlo y hay que diversificar, sobre todo si no tenemos petróleo, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, la energía de valle es fundamental. Y de hecho Alemania lo está pagando ahora por haber cerrado las nucleares antes de tiempo. Esto es así. Bueno, es que las cerraron sin un plan alternativo y le vendieron a la gente. Yo no sé la gente cómo acepta estas cosas, porque no había un plan alternativo. No había un plan alternativo. Han tenido que tirar de carbón, han tenido que tirar de gas. Ahora ruso. tiran de carbón porque no pueden. Es absurdo. No pueden. Y además se les ha roto el gas stream ese de gas ruso. Con lo cual, en fin, es un desastre, es un desastre. Estos son de los ejemplos que hay que tener siempre un colchón de diversificación. En fin, esto pasa en general en cualquier empresa. O sea, no puedes vender un monoproducto, ¿no? Tienes que vender una gama de productos para diversificar, ¿no? Y lo mismo si inviertes financieramente, pues invertir en diferentes alternativas, pues esto estarás de acuerdo conmigo, además, que era impresionante trabajar, por contar un poco de aquella época, ¿no? Eran proyectos, me parece que llegamos a ser 2000 solamente en Imitec. Pero en el otro lado, en ANV, debería haber otros... Los contratistas... Pero bueno, en ANV deberían de ser otros 200... Bueno, nosotros éramos su brazo armada de ingeniería, pero ellos controlánondnos deberían ser 100 y pico, ¿no? 100 y pico, 150 o casi 200. Casi 200 ellos, sí. Aquí y luego los contratistas de obra, claro. O sea, y nos pusieron, ¿te acuerdas? El primer fax que yo vi en mi vida, bueno, nos lo pusimos para enviar. El primer fax lo conocí yo en el despacho del director de proyecto, Aurelio Uribarri, pero yo cuando estuve en Estados Unidos una temporada, para las pruebas y demás, me comunicaba con la empresa por Teles. Teles. Y Bechtel, que era nuestro soporte tecnológico americano en el diseño, recibía Telex, ¿te acuerdas? Recibía Telex, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, el cubano. Sí, el cubano, sí. Ya se me ha olvidado su nombre. Efectivamente Telex. Pero en cambio, cuando yo estuve en Westinghouse allí, casi todos los técnicos, los ingenieros, tenían su ordenador IBM y tenían un correo electrónico interno, no era el de ahora, pero un correo electrónico interno para comunicarse entre ellos, ¿no? Es decir, había ya un cambio importante. Y luego en otras empresas, claro, el fax ya era fundamental, antes del correo electrónico, lógicamente. Pero bueno, yendo un poco más atrás en ese periodo, porque antes me gustaría contar un poco de la parte previa, cuando yo entré en la Snagosini, que era una empresa que realizaba plantas químicas y petroquímicas, ¿no? Refinerías y demás. ¿Por qué comienza Snagosini? Igual que, bueno, la de Ausiesa lo conozco menos. Bueno, Ausiesa eran inicialmente centrales térmicas y luego se metieron con las nucleares. Pero Snagosini venía de la Snam italiana, Snam Progetti, que es a su vez el grupo Snam de petroquímica,
y pertenecía al ENI italiano, que era equivalente al INI Al español. INE español. Entonces, ahí, ¿cómo entrábamos? O sea, había una parte de ingeniería básica, de know-how que aportaba la empresa esta italiana, Snam Progetti, muy importante, porque claro, tú cuando se trata de diseñar una refinería, la verdad es que no es cuestión de plantearse 50 o 100 ingenieros, vamos a hacer una refinería o una central eléctrica, no, tiene que haber un know-how detrás, ¿no? Entonces nosotros los jóvenes, ¿qué aprendíamos de los italianos de la SNAM? Las especializaciones que tenían, que se traducían todas, de italiano al español, y de los ingenieros más avezados, que llevaban más tiempo, y bueno, pues ya te orientaban un poco, ¿no? Y luego, muy importante, lo que se ve en estas ingenierías de grandes proyectos, no solo en las nucleares, sino en cualquier eléctrica y cualquier planta química, grande, ¿no? Sobre todo, pues había proyectos más pequeños, pero muchos eran muy grandes, la especialización. Es decir, era que si instrumentación y control, departamento eléctrico, pero calderería, tubería, piping, obra civil, proceso que era el que alimentaba de datos a todo el resto de especialidades, y todo eso requiere coordinación. ¿De quién? De los jefes de proyecto, director de proyecto, coordinadores, tal. Entonces había que hacer una especie de coordinación dentro de los equipos de cada especialidad, instrumentación, electricidad, lo que sea, y coordinación respecto de todas las áreas. Claro, eso es un trabajo que es complejo, ¿no? Que es complejo. Cada uno debe saber lo que debe hacer, pero se tiene que coordinar con otro, ¿no? Sí, y O sea, yo creo que de lo que aprendí también mucho en el trabajo nuclear, que luego me ha servido en otras áreas, pero que en aquella época era donde más se estaba utilizando, era todo el tema de control de calidad. Todo el control de calidad y calidad de gestión, porque al final estabas firmando planos, estabas haciendo una central que tenía que estar sujeta a una serie de procedimientos y normas, y te daba mucha tranquilidad, porque al final, bueno, era un rollo, hay gente que lo odiaba, pero te vigilaban que estaba todo según proceso, que se habían pasado los pasos, que estabas firmando de una forma concreta, que las firmas eran las autorizadas. Y la verdad es que el control de gestión de una nuclear nos dio además mucho aprendizaje a mí, por lo menos, no sé a ti, pero me sirvió. Mucha precisión. Mucha precisión en cuanto a lo que es la calidad de gestión. Y bueno, luego también había otra parte de activación de proyecto, que era fundamental. La gente de activación de proyecto también nos daba un trabajo. Eran odiados porque nos estaban pidiendo continuamente cómo iba la planificación, el primavera de turno, ¿no? Que utilizamos primavera, yo creo, en nucleares. Pero estaban todo el rato diciéndonos esto tiene que salir hoy, esto tiene que salir mañana, cómo va este plano, cómo va lo otro. Es curioso. Como al final era una persecución, pero una persecución necesaria, porque si no, un proyecto de estos, unos que van de ellos, al final, que fueron 11 años entre que se paró y luego siguió, ¿no? Porque se tuvo un parón, pero tuvo alrededor de 10 años, hasta la puesta en marcha, 10 años fácilmente, claro. Entonces eso también quema un poco a mucha gente. Bueno, yo estuve 5 años, pero hay gente, colegas nuestros, que estuvieron 10, o sea, y algunos ya se quedaron en la propia central, con la ingeniería. Yo cuando acabó aquello que me ofrecieron ir a nucleares a Barcelona, yo dije que ya no quería, ya me lo sabía todo de memoria, era un trabajo un poco tedioso al final, te terminabas aprendiendo todo de memoria, mucho procedimiento, un poquito aburrido y se convertía en aburrido. Y bueno, estuve haciendo algunas cosas para ASCO también en aquella época. Bueno, pero fue un trabajo bonito. Yo creo que además tuvimos la oportunidad, acuérdate, con el ordenador de venderle. Bueno, nunca nos lo reconocieron, pero lo usaron otras centrales. Tuvimos que implementar la 1.97 y la 1.47 de Three Mile Island de control. Y te acuerdas, la 1.97 era de redundancias y de canales de protección para evitar errores. La otra era evitar los errores de manipulación de las válvulas manuales. Y se llamaba el Sistema de Vigilancia de Estados Inoperables, que lo llamamos SVEI, y nosotros lo tuvimos que hacer con el ordenador utilizando semigráficos, porque aquí el ordenador no tenía una capacidad gráfica muy bonita, y metiendo los estados por procedimientos administrativos, el operador veía en rojo las líneas que no estaban operativas. Formaba parte de los sistemas de ayuda a operación, que es lo que tenía el ordenador básicamente, sistemas de ayuda a operación, de información para evitar errores de los operarios, y algo que además la gente seguramente no sabe, ¿no? Pero que es
después de Three Mile Island se creó lo que se llamaba el Técnica Support Center, que era un centro externo donde estaban los expertos para no interferir en la sala de control y que estaba replicado todo lo que era la instrumentación de la 197, etcétera, para poder apoyar en caso de accidente a la central, ¿no? Bueno, en resumen, en España no han ocurrido accidentes, salvo algunos que se han querido sacar a la luz, pequeños, pero no ha habido grandes accidentes. El de Vandellós 1, que luego propició el cierre y el encapsulamiento del reactor de una central. Sí, el incendio del Vandellós 1. De primera generación y bueno... Pero que no supuso... No fue grave, no fue grave, no. No, desde luego, el proyecto, las centrales españolas, desde luego, es una pena que no se hayan hecho más, porque Valdecaballeros se cerró antes de ponerse en marcha y otras ni siquiera se empezaron, ¿no? Pero bueno, y dentro de esa experiencia mía en la ingeniería en Initec, pues bueno, luego tú ya has contado que esas tres formaron Initec y luego se deshicieron otra vez porque la parte de plantas químicas y petroquímicas se pasó a Técnicas Reunidas. Sí, yo me fui cuando se vendieron. Sí, y la parte de infraestructura, pues creo que fue a Intexa Dragados, ¿no? En fin, luego se deshizo porque había ya otra forma de trabajar, etcétera. Ya no tenía sentido que hubiera empresa pública, ¿no? Pero bueno, yo en todo caso, dentro de otra cosa que quisiera apuntarte es dentro de los primeros trabajos, desde los primeros trabajos que intervine en instrumentación y control hasta el final, pues la evolución tecnológica, ¿no? Que nos ha pillado pues toda una evolución pues en 10 años, 12, 15, bueno, y ahora cada vez más, pero en aquellos momentos yo recuerdo el primer proyecto en que participé, una cosa colateral, una pequeña ampliación, era una pequeña caldera, caldera de suministro de vapor para Tarragona, creo que era, y la instrumentación era neumática. Es que existía la instrumentación neumática. Luego pasamos ya, claro, luego ya todos los sistemas eran electrónicos analógicos, la seguridad intrínseca. En el 80 todavía quedaban neumáticas funcionando, controladores neumáticos, y funcionaban de coña. Y funcionaban de coña, sí. Y eso, para el que nos esté escuchando, que no sepa lo que es aire que pasa por unos tubitos y por unos pequeños orificios, bueno, y que va haciendo el control de forma analógica. Sí, es como dentro de 20 o 30 años alguien le pregunta si existía el teléfono con cable eléctrico conectado a la central. Pues sí, existieron. En fin. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Y luego, pues los sistemas ya digitalizados, sobre todo los sistemas de control, seguridad intrínseca, bueno, primero analógicos y luego ya pasados en microprocesadores los sistemas de control distribuido, ¿no? Pero es una tendencia que va a más, pero ya en aquella época existía, es decir, hace 40, 45 años, pues ya existía. Poco a poco pues se va imponiendo. Y luego en las nucleares eran los sistemas analógicos también, y de hecho a mí cuando ya iba a salir o cuando se terminaba el proyecto Vandellós, estaba en Barcelona y me ofrecen ir a ASCO. Teóricamente un proyecto bonito, cambiar el sistema de control a sistema de control distribuido de la central de ASCO. Lo que pasa que era irme a ASCO, que tenía que ir a ASCO para vivir por allí, en Mora o como mucho en Hospitalet del Infant. Y ya en aquel momento yo ya había conocido a Carmen y ya dije, bueno, ya se acabó la ingeniería, se acabó las nucleares, vamos a probar otra cosa, y me salió este trabajo de esta empresa pequeña de componentes, ¿no? Pero son de estos cambios que dices, bueno, pues un cambio importante, pero hay que tomar la decisión, ¿no? Y sin red se toma la decisión y bueno, estoy contento, ¿no? Pero el proyecto en sí era interesante, ¿no? Porque era cambiar al sistema de control distribuido. Supongo que sería el de Westinghouse, el que como era el proveedor principal, y WPF, ¿no? Creo que se llamaba. Sí, luego al final han entrado Emerson y en los ordenadores han metido ordenadores de proceso de Emerson. Ya, claro. Pero bueno, quiero decir que esto, tienes en la vida profesional tienes una vida que de momento te motiva, y luego llega un momento que, bueno, pues te apetece cambiar de ciclo, sin saber muy bien lo que se te viene encima, pero seguirán siendo experiencias interesantes. A veces en la vida hay que hacerse...
Ahora hablamos en el siguiente bloque En el de tu siguiente bloque, experiencia de multinacionales, Ujú. empezando por esa pequeña, pero en cualquier caso yo para concluir diría que Mm. tengo que decir, y esto ha ocurrido, tuvimos algún jefe de proyecto, ¿no? Javier Anta, no sé dónde andará ahora, pero siempre me decía Javier cuando se fue a BP Solar, él se fue tuvo también en nucleares, no sé si te acuerdas de Javier. Se decía, Javier, dice, la verdad es que la calidad de la gente que teníamos allí en Initec, la calidad de ingenieros que teníamos y de profesionales era espectacular. Yo creo que nos dio la oportunidad, no es por echarnos flores, de aprender muchísimo los que tuvimos la suerte de estar en una empresa como esta. Sí. Con la ventaja además que en aquella época, bueno, Técnicas luchaba, evidentemente. Técnicas Reunidas se quedó con una parte importante de Initec cuando se vendió. Sí. Pero la gran importancia que tenía en aquella época en la ingeniería nuestra es que, bueno, se nos dejaba, entre comillas, perder dinero, Sí. porque teníamos que ser excelentes, ¿no? Y Técnicas Claro. tenía que luchar en aquella época, pues eso, con otras tecnologías, porque no se podía permitir el lujo de trabajar como estaba trabajando en ITEC, y yo antes de irme de ITEC estábamos ya metiendo CAD en 3 dimensiones, que no tenía ninguna ingeniería española, o sea, que 3D, con lo cual, bueno, Sí, eso lo fue la recuerdo, oportunidad de formar muy bien a la gente, ¿no? Yo creo que lo aprovechó entre nosotros, Técnicas Reunidas lo sabe, yo creo, lo aprovechó también Técnicas Reunidas al coger toda la gente que estaba en al adquirir la parte de Bueno, plantas industriales. Sí, sí. pues si te parece pasamos al siguiente bloque. Bueno. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Pues si te parece, Juan, haciendo precisamente eco de esto que comentamos, ¿no? De esta calidad, ¿no? de formación que nos dieron la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, INITEC. Cuéntanos un poco ahora cómo te sirvió, cómo enfocaste esa nueva parte de tu vida, ¿no? El riesgo este del cambio. Si quieres comentamos un poco también lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Este miedo escénico de caerse al vacío, ¿no? Cuando llevas un tiempo trabajando en una empresa. Yo estuve en INITEC 18 años, parece que no, pero fueron 18 años. Y bueno, luego estuve en Schneider otros 15, o sea que no me cambió mucho hasta que me llamaron para Yokogawa. Entonces, ¿cómo se viven estos cambios, ¿no? A nivel, tú has dicho que familiarmente además tuviste que decidir, no te querías ir a SCO. Sí, y luego además la empresa no salió bien, la primera duró poco, ¿no? Efectivamente, bueno, Cuéntanos. 3 años, casi 4 años y tal. Bueno, a mí tuve la ocasión de conocer de tener una oportunidad con una empresa pequeña, que era familiar, de componentes electrónicos que tenían un diseño bueno, lo que se llamaba en aquella época primer conector español de fibra óptica, ¿no? Primer conector español de fibra óptica que homologamos en Telefónica, en Renfe, en compañías eléctricas, pero todavía no... Eso que pasa los pulsos de luz a pulsos eléctricos, ¿no? ¿O no hace falta? No, el conector es conector para simplemente enganchar la fibra, para enganchar la fibra a equipos, ¿no? Efectivamente, a equipos. No eran elementos activos. Yo conseguí una representación de una compañía americana, PCO, que está en Los Ángeles, que era una joint venture entre IBM y Corning. Que eso sí que eran elementos láseres y LEDs y receptores, ¿no? Receptores ópticos. Y luego, bueno, otra compañía de Corning que estaba en Francia, pero previo a eso, la decisión pues es meterse en una empresa que era muy comercial, tenía una parte de fabricación, pero la fabricación era otra empresa, pero bueno, era una empresa químicamente comercial pura, ¿no? Y claro, esto pues es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo nuevo. ¿Qué traes de lo anterior? ¿Qué llevaba yo de lo anterior como bagaje? Pues llevaba pues, contactos, una cierta capacidad de relación, y porque además, claro, yo estaba en Barcelona, pero Barcelona no era mi sitio en principio, o sea, también es cierto, o sea, llevaba 2 años en Barcelona, eso sí, pero Barcelona no era, pero bueno, tampoco lo era Santiago de Compostela o lo era Bilbao, sí, Madrid es donde había vivido más años quizá, pero no era mi sitio. Entonces, la capacidad de adaptación iba en varios planos.
Luego, al conocer a Carmen, también, o sea, que te cambia la vida, ¿no? Cambia el horizonte temporal, la vida familiar. Bueno, tienes que empezar a relacionarte, pues eso, con clientes que algunos te los dan, otros los tienes que buscar, etcétera. Sobre todo en los comienzos de la fibra óptica había que buscar a los comienzos, a finales de los 80, que era cuando yo me empecé a mover, pues había que buscar pedidos de debajo de las piedras, o sea, no era fácil, ¿no? No era fácil. La ingeniería, la ventaja que tenía el trabajo en ingeniería es que no había que coger pedidos. Ese es la gran aprendizaje que se tiene cuando se pasa al comercial. Claro, ahí... Visión de negocio. O sea, una cosa es estar de comercial, bueno, comercial de calle, de una empresa que lo tiene todo vendido más o menos, solo es a recoger el pedido, pero otra cosa es ir a buscar... Desarrollar negocio. Con una tecnología nueva que empieza, pues ir a buscar, identificar posibles clientes. A ver, ¿qué clientes? Claro, aquí me pasó, yo fui viendo, haciendo retrospectiva, ¿no? Viendo la evolución del incremento de la demanda y luego mi paso por la otra empresa posterior. Yo a la otra empresa posterior, Pirelli, le aporté clientes que había conseguido en la pequeña. Es decir, porque esto, claro, al final tú vas con tu bagaje, ¿no? Cuando te cambias de empresa vas con tu bagaje, si es que es aprovechable ese bagaje. Y luego, pero en principio de la ingeniería, pues lo que tú dices, claro, se aprende una forma de trabajar precisa, la ejecución de ofertas, por ejemplo, pues se precisas, estás en una empresa que a lo mejor las cosas muy técnicas no se trabajan mucho en la perfección de las ofertas y hay que hacerlo bien, porque los clientes son clientes exigentes, son clientes nuevos, claro, es que te tratabas de vender pues a Telefónica, por ejemplo. La Telefónica no le puedes ir con cualquier cosa, ¿no? Y luego te hacían pruebas muy duras de homologación, en fin, luego en Renfe menos y en compañías eléctricas menos, pero bueno, también había que pasar eso. Y lo que pasó básicamente es que, claro, el volumen no era muy grande y luego además la tecnología de conectores cambió, porque cambió, antes eran conectores de rosca, porque nuestro modelo era Seiko, un japonés, ¿no? Pero de rosca, pero el modelo que se utiliza actualmente es de plástico y push-pull, es decir, mucho más fácil de conectar y desconectar. Entonces, claro, no tiene que cambió la tecnología, ¿no? Pero bueno, en aquel momento los latiguillos se vendían carísimos, pero no es la demanda que hubo después, años después, ¿no? Y bueno, total que yo ahí aprendí mucho porque también vendía otros productos, pues por ejemplo hicimos algún pequeño proyecto llave en mano, como por ejemplo en las fuentes de Montjuïc, pues colocarles una serie de cámaras con transductores de fibra óptica. Pues sí, quedó claro, personalmente tú te moviste de Madrid a Barcelona, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que yo había estado en Barcelona 2 años, ya cedido a NV, ¿no? En la central. Entonces, es cierto. Yo ahí ya me quedé. Entonces decidí quedarme en Barcelona. O sea, yo tenía un piso en Madrid, que luego lo vendí años después, pero yo tenía un piso en Barcelona, vamos, digo en Madrid. Pero decidí quedarme en Barcelona, claro, y ya esta empresa estaba en Barcelona, claro. Y bueno, entonces, pues te decía, lo de las fuentes de Montjuïc, ¿no? Pues bueno, pues hicimos un cableado por dentro y unas cámaras por fuera y que iban al sistema de control que llevaban para vigilar la parte trasera de las fuentes, que no la veían directamente y tal. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Pequeñas cosas. Y luego otro tipo de... te das cuenta lo importante que es el servicio, por ejemplo, ¿no? El servicio a los clientes. Recuerdo una vez, mira, tuvimos un pedido importante, en este caso eran de conectores pero multimodo, no monomodo. Monomodo era lo que utilizaban el transporte, ¿no? La Telefónica, las compañías eléctricas y tal. Pero para redes de aerolocal era multimodo, conectores más sencillos, y teníamos un pedido importante del BBVA para sus sedes, el cableado de fibra óptica, sus sedes de Madrid y Bilbao. Y el pedido estábamos en julio, el pedido había que entregarlo el 31 de julio. Y resulta que en la fábrica se nos iban de vacaciones y dicen, no, el 1 de julio nos vamos de vacaciones, no da tiempo a hacerlo. No sé cuántos eran, 200 latiguillos o 500, no recuerdo bien.
eran bastantes. Y claro, no da tiempo a hacerlo, no da tiempo a hacerlo, pero esto es increíble, se tiene que poder hacer, aunque sea trabajando de noche, ¿no? O sea, lo que sea, si es que nos iba la vida, esto es importante. Y hablo con el jefe de compras de los servicios técnicos del BBVA, pues tiene que estar aquí el 1 de agosto, si no, no sé qué va a pasar. Claro, no podíamos esperar al 31 de agosto, ¿no? Al 31 de agosto. Entonces yo decido, me pongo en contacto con una empresa con la que colaborábamos de Toulouse, por cierto, mira, de Toulouse, oye, ¿me podéis tener tantos latiguillos para mañana? De este tipo, tal, estándar, de tantos metros, en fin, lo que fuera. Sí, para mañana. Bueno, mañana voy a por ellos. Mañana me cogí el coche. ¿Y te fuiste a por ellos? Me cogí el coche. Mañana me cogí el coche, me fui a Toulouse, el tío tal, me lo empaquetaron en un cajón, me invitó a cenar, me volví, llegué a las 4 de la madrugada a Barcelona y a las 8 de la mañana estaba en el servicio de transporte del aeropuerto de Iberia para mandárselos a las sedes de Bilbao y Madrid, ¿no? A ver, yo cumplí el servicio, es decir, la fábrica no me cumplió. Bueno, a veces pasan estas cosas, pero para mí era esencial eso, ¿no? Bueno, yo no podía esperar hasta que el 1 de septiembre los señoritos vinieran de fábrica, los 2 técnicos que había ahí o tal, vinieran de vacaciones, mejor dicho, y se sirvieran dar curso a ese pedido, que no bueno, era es claro, que la calidad de servicio todos sabemos lo que es. Vamos, al final eso hace ganar o perder clientes. Ganar o perder clientes, claro, pero es que en una empresa pequeña que hicieran eso, luego la gente, los comerciales eran muy buenos y tal, pero en la fábrica, es decir, no te respondían y digo, bueno, y esto es que es algo increíble, ¿no? O sea, es que, no, y yo me lo hice y ya está, o sea, por supuesto nunca me he arrepentido, ¿no? Me alegro, ¿no? Pero estas cosas, claro, en las organizaciones a veces la parte productiva, la parte técnica, la parte logística, no entienden excesivamente bien, no digo siempre, pero muchas veces no entienden bien las necesidades del cliente. Las necesidades del cliente las transmite el comercial, en fin, el que está al frente de la vanguardia, ¿no? Y a veces hay que pelear con técnicos, porque, claro, uno como ha sido técnico, pues también sabe, bueno, a ver, hay que saberles enfocar la cosa, ¿no? Pero que ellos tienen que entender, todo el mundo tiene que entender que el cliente es fundamental. La orientación, yo siempre lo digo y cuando hago alguna formación, para alguno de los másteres, la orientación siempre tiene que ser al cliente, empezando siempre por ventas. Ventas y marketing, no por la dirección. Yo lo que llamo marketing no es marketing, comunicación, que todo el mundo entiende marketing por comunicación, sí, bueno, comunicación. Pero yo estoy hablando de marketing que es organización comercial. De organización comercial tiene que ir y todo hacia todas las organizaciones, incluido el CEO de la compañía, porque la orientación al negocio es vital y la orientación al cliente. Si no, las empresas no funcionan. Y todo el engranaje tiene que funcionar muy bien. Claro. Es decir, compras sin una previsión de ventas no puede comprar, sin una previsión de ventas, operaciones no puede vender ni trabajar, y los demás no pueden estar a su bola, tienen que estar evidentemente viendo al cliente. El gran problema, Juan, y si quieres empezamos a hablar un poco de multinacionales, es que yo siempre digo, al final las multinacionales, la orientación al cliente es prácticamente imposible cuando empiezas a pasar de un número de empleados. Yo siempre digo 2.000 por decir alguna cifra. Que puede ser 2.000 o puede ser algo menos, algo más. Pero las empresas estas monstruosas como la que tú y yo hemos trabajado, Schneider, al final se crean en vez de hacerlas desde... A mí me encantaría formar una empresa bottom-up, es decir, de cuáles son mis clientes, qué necesitan mis clientes y voy haciendo crecer la organización, voy creciendo con ellos, ¿no? Las multinacionales siempre se hace al revés, tienes un gran consultor, un Big Four que te hace el plan de compañía, que normalmente no lo entiende la mitad de la gente, que está entre medio, y suele ser top-down. Que es muy difícil de asimilar luego y a veces el customer focus se convierte en otro tipo de customer, iba a decir una palabra fea. Y la verdad es que en las multinacionales no hay otro sistema. Yo lo que he visto, y algún día escribiré un libro, yo creo que todas funcionan así y con un financiero muy bueno y con un sistema de comunicación al mercado muy bueno. Pero a veces los comerciales tienen que ir al cliente y decirle, bueno, esto es lo que tengo para decir, pero si no te gusta, pues lo siento, me voy a otro, ¿no? No sé si te lo has visto tú, pero a veces, a lo mejor en lo tuyo había menos variedad, pero nosotros que vendíamos un montón de cosas, había cosas que habíamos inventado que luego los clientes pues querían otra cosa.
evidentemente, pero esto venía desde arriba, ¿no? Es algo que habíamos creado nosotros desde arriba como que una solución a te mercado. obliga a vender algo. Luego te que no hablaban, tiene eso sí, sentido. habla con el cliente, vamos a hacer una prospectiva, pero al final eso no subía para arriba. No, por muchos problemas, ¿no? Sí. Eso sí, lo que tienes es un control financiero férreo y al final todas funcionan como un banco. O Sí. por lo menos, no sé, Pirelli, en tu caso. Sí, Pero la que yo estaba, bueno, también, sí. compraba empresas, las vendía, arreglaba los años cuando el CEO no podía hablar de EBITDA o no podía hablar de crecimiento orgánico porque habíamos comprado empresas y tal, pues había que vender una empresa o dos y el financiero ya te arreglaba el año y un cambio de organización, que también es otro de los trucos que se utilizan también para mantener el precio de la acción, ¿no? Sí. Bueno, perdona que te he interrumpido, cuéntame tu pero opinión. esa sí tiene razón. Yo, sin embargo, esa parte que estás comentando ahora la viví después de la adquisición por Goldman Sachs. Antes las filiales, digamos, del eran grupo, muy independientes. Eran muy independientes. Es decir, reportaban a la central, ahí te la reportábamos, compartíamos o acordábamos nuestros planes de gestiones anuales, teníamos seguimientos mensuales de resultados, pero las filiales tenían un territorio y unos territorios adscritos, digamos, unos territorios para exportación. No, eso es lo bonito de independientes. Y esto era como más cómodo o más, en fin, más fácil de trabajar. En el momento que lo con delegación de autoridad para tomar decisiones local. Sí, es decir, el CEO Entonces, local, tú puedes focalizarte en tu mercado porque tienes capacidad de focalizar. Esto sí que pasaba. Desde el momento que lo adquiere Goldman Sachs, que luego se salió a los pocos años, porque obtuvo un beneficio y se salió. Ahora está en la bolsa de Milán, la empresa global, pero claro, también contribuyó a que en pocos años adquirieron el grupo Draca, holandés, y el grupo General Cable, americano, norteamericano, que tenía fábricas en España y en España, Alemania, en fin, en Argelia, etc. Con lo cual, automáticamente Prysmian ya es el primer fabricante norteamericano, el primer fabricante americano, porque tiene el liderazgo absoluto en Brasil y Argentina, y el primer europeo, que ya lo era, ¿no? El primer europeo ya lo era. Y queda un poco perdido Asia, en China hay varias plantas y tal, pero China es un monstruo y en China hay cientos de fabricantes, ¿no? Y luego queda la alta tensión, que hay japoneses, está Sumitomo y Furukawa, pero bueno, también es líder absoluto, ¿no? Sobre todo en cables submarinos. Pero bueno, quiero decir, desde la adquisición de Goldman Sachs, la empresa se ha convertido, como tú bien dices, en una empresa de finanzas o, sobre todo, regido básicamente por financieros. Eso es cierto. Y entonces las regiones ahora, pues España, por ejemplo, ya no es región, España está dentro de una región macro con Francia. Y se verticalizan además Italia, la decisión. Y entonces aquí lo que hay fábricas y comerciales que llevan más o menos clientes, ¿no? Es decir, que ya hay menos autonomía, ¿no? Porque tampoco el mercado francés, aunque sean parecidos, el mercado francés no es igual que el español, ni las necesidades, etcétera, ni el italiano, en fin. Entonces ya se aleja un poco más de los clientes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a ver, mi resumen en la multinacional, bueno, pues es otro mundo donde tienes la mayor responsabilidad, que es venta, margen y cuota de mercado. Estos son los tres. El margen produce luego al final lo que antes se llamaba PBT, ahora EBITDA, más o menos, junto con las condiciones de pago, de cobro, etcétera. El volumen, pues el volumen de facturación y la cuota de mercado, claro, si subes o bajas, ¿no? Porque no es lo mismo facturar igual y disminuir cuota de mercado o incrementar que facturar igual y aumentar cuota de mercado. O incluso facturando menos, aumentar cuota de mercado. Sí, señor. Así son las claves. Esta era la clave. Digamos que podríamos decir sota, caballo y rey, pero bueno, sota, caballo y rey, esto era el empuje. Y luego también, claro, lógicamente, la producción, o sea, la venta, hace que las fábricas estén llenas o casi llenas, ¿no? Porque la presión cuando, por ejemplo, yo he estado después del boom de la fibra óptica, bueno, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero bueno, llevé la comercialización de una fábrica que se compró el grupo Siemens, pequeña, en San Vicente del Sors, de cables especiales, ¿no?
Cables especiales es un cúmulo, lo que llamamos allí cables especiales, es un cúmulo de nichos de mercado relativamente pequeños, ¿no? Digamos, cables para minería, cables para ferrocarriles, cables para marina, para offshore, plataformas offshore, en algunos casos para petroquímicas, los cables con aislamiento, con protección de hidrocarburos, etcétera, o cables de goma también, en fin, con aislamientos especiales, minería, tal, ferrocarriles, pero son pedidos muy concretos que hay mucha variedad de cables, ¿no? Entonces, son nichos de mercado, ¿no? En general son de alto valor añadido, pero que tienen unos plazos de fabricación importantes. Es decir, si un building wire pues, se hace en una semana, se pueden hacer muchas toneladas, un cable especial, un conjunto de cables especiales para minería, para ferrocarriles y tal, pues a lo mejor entiendo que son productos además 3 meses. Que se venden con más margen. Y se venden con más margen, pero son de 3 meses. Entonces, claro, si tienes la fábrica hoy medio vacía y te piden facturación para dentro de 3 semanas, es que es imposible. Aunque consiga un pedido hoy, yo dentro de 3 semanas no puedo obtener el producto acabado. La fábrica no puede hacerlo, ¿no? Claro, entonces, en fin, ese tipo de presiones, pues bueno, hay que andar. Y luego otras veces ocurre lo contrario, tienes la fábrica llena, te viene un pedido importante que te exigen 2 meses de plazo de entrega, tampoco puedes. Pues, es decir, el encaje de bolillos que hay que hacer es importante, ¿no? A veces puedes ocurrir, en una multinacional tienes la ventaja de cuando hay muchas fábricas por el mundo, que esto lo hemos hecho unas cuantas veces, claro. Tirar de uno o de otro. Es tirar de una a la otra, hacer lo que llamamos intercompany, ¿no? Productos intercompany, oye, hazme esto, o etapas de un producto, y yo lo acabo aquí, me haces una parte, o el aislamiento, por ejemplo, yo lo acabo aquí, o le pongo las otras cubiertas, las protecciones, etc. En fin, estas cosas se podían hacer con cables similares, pues con Turquía, con Francia, con Italia. Y esto también ayuda, ¿no? Y de hecho, pues, por ejemplo, en ferrocarriles, vendimos un proyecto muy importante para CAF en España y Bombardier en México, pues de acuerdo con la normativa última europea y tal, la última especificación recién salida, y había unos cables, un 25% de cables solo los fabricaba Francia, ¿no? En una fábrica en Parón, cerca de París, que eran cables irradiados, ¿no? Miniatura, irradiados. Bueno, pues eso, claro, si no tienes esa fábrica allí, nosotros solo podíamos producir el 75%, lo producíamos, pero el resto te lo tenías que pedir a la filial, que sí que lo sabía hacer, porque tenían cámaras de irradiación y demás, ¿no? Bueno, a ver, estas son las cosas que te permite pues, una multinacional grande, ¿no? Y luego, por supuesto, los proyectos de alta tensión, pues se acude a Italia, que es sobre todo de muy alta tensión, y submarinos, ¿no? Pues es Italia quien los hace, ¿no? Luego los demás, nosotros aquí sí que hacíamos hasta 230 kilovoltios enterrado, ¿no? Pero los submarinos no digamos de corriente continua, etcétera, cables muy especiales. Esos son cables muy especiales. Pero bueno, sobre todo la parte que quizá la parte que he estado más contento es la parte de la evolución de la fibra óptica, porque desde que yo empecé en Pirelli, por ejemplo, en el año 92 ya, 92 hasta, bueno, en el 92, por ejemplo, teníamos una cuota de mercado en Telefónica del 5%. En pocos años llegamos al 40%. En las eléctricas teníamos el 60 o el 70%. Y en Dirección General de Tráfico el 80%. Luego empezaron a salir los carriers, ¿no? Las compañías de derechos, con derechos de paso, rights of way, que son la red de gasoductos de Nagas, la Renfe, las autopistas, y todas estas cableaban cables para revender uso de fibra, ¿no? Posteriormente, entonces empezaron a pedir, y eso fue creciendo, y bueno, hay unas redes troncales en España realmente espectaculares, ¿eh? Que además cada año tienen más capacidad, porque a medida que se aumenta la conmutación, puedes mandar más información en las cabeceras. Sobre todo por un producto que teníamos, que luego Pirelli vendió a Cisco, pero bueno, un producto espectacular que era la multiplexación por división de longitud de onda.
Ujú. WDPF. Eso, o sea, al final la fibra se va multiplicando sola. Se multiplica, es que se puede multiplicar por 128, un par de fibras por 128, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O 64 o 32. De hecho, ahora, si no fuera por esas La capacidades, fibra oscura que se llama. La sí, fibra oscura. no podríamos manejar esa cantidad de Claro, vídeos que claro, manejamos claro. hoy en Sí, día sí. en Internet a esas Sí, 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 velocidades. sí, sí, sí. Hay enlaces. Entonces, esa evolución espectacular, pues realmente fue muy importante, fue una especie de surfeamos esta ola hasta el año 2000, que ya, entonces yo pasé a cables especiales, y en el año 2000 hubo un crack, porque hubo el crack de las .com, Ujú. entonces, ahí que primero había en el año 98-99 un shortage de fibra mundial, porque todo el mundo estaba demandando cables de fibra, entonces ahí una caída, un crack, y se cayó. Y ahora se vuelve a recuperar, sobre todo con la fibra Fiber to the Home, la fibra al abonado y demás, Ujú. que por ejemplo tenemos en España, podemos estar creo que orgullosos porque hay el otro día leía, un 90% de los hogares están cableados Es con fibra óptica. hace poco, no, hace un año creo que estábamos de los primeros de Europa, no sé si el primero, sí, sí. pero Y curiosamente, países eso es lo que más me extrañó, pero parece que es la realidad. Alemania solo tiene un 15, quizá un 20% de hogares cableados, nada más. Alemania está a la cola Sí, sí. del tema digital. Es curioso, ¿no? España realmente está en un momento espectacular en ese sentido, ¿no? O sea, fantástico. No, y en muchos, yo creo que a muchos, pesar de tener muchos. unos gobiernos como tenemos, Sí, yo sí, creo que bueno, la calidad como mejor no digo hablar del siempre, gobierno, pero en el programa siempre digo lo mismo, tenemos unos profesionales y unos empresarios fabulosos. Exacto, Y si estuvieran un poquito más ayudados, exacto. podríamos competir por ser uno de los países importantes de Europa Yo a nivel creo industrial. que si no hubiera tanta regulación, que la regulación de España es básicamente la de la Unión Europea, es el gran problema, pero en fin, esto no sé si es meternos en política o qué, pero bueno, obviando la regulación, pues, Lo he tratado en muchos programas. el desarrollo podría ser. Bueno, ya has visto el mucho más informe Draghi, espectacular. dice lo mismo. Si seguimos regulando y no progresando, los chinos y los americanos nos van a pasar por delante. Exacto, porque los Aquí chinos está todo no prohibido. regulan. Los chinos no regulan y los norteamericanos al menos innovan y tampoco Bueno, regulan. los chinos no excesivamente. regulan, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, que estudiando un poco el caso de las baterías de coches, resulta que el único que tiene un estándar aceptable de pruebas de crash, de golpes de baterías para coches, que es un estándar que Ya. las baterías de coches hay que probarlas de elemento, con pack coche. y luego el pack completo de cada coche, que es diferente, porque cada coche lleva, Ya. cada marca de coche luego la lleva montada de una forma o de otra. Entonces hay que ensayarlo, hacen falta cámaras mesas de aceleración, pues como la que utilizábamos ahí en Bilbao, ¿te acuerdas? Para las nucleares, de aceleración para ver el tema sísmico, tema de impacto. Esta Europa no tiene estandarizado nada. Fraunhofer ha hecho cosas, hay normativa, entre comillas, pero no tenemos una normativa homologada para pruebas. Y Europa está totalmente detrás, era un informe inglés, totalmente detrás de países como China en cuanto a regulación de pruebas de este tipo de cosas y de laboratorios. Ya. Si queremos hacer tantos coches eléctricos como Sí, se decía, como se que quiere, bueno, al paso como que se vamos dice, no sí. van a ser tantos, ¿no? También Sí. Perdona que te En interrumpa. cosas básicas, ¿no? En cosas básicas hay que tener regulación, pero no regulación administrativa de esta Bueno, que impida la a ver si, iniciativa, ¿no? gracias a nuestro amigo que no vamos a decir que sea muy presentable, no quiero decir otra cosa peor, pero bueno, a lo mejor resulta que nos terminan espoleando los americanos y cambiamos un poquito aquí en Europa ya de una vez. Y pensamos que somos una alternativa y no un juguete en medio de todas las potencias. Sí, la Unión Europea tiene, Porque lo tiene difícil, yo creo. Pero bueno. Nos quedan más o menos unos 5 minutos. ¿Quieres que hablemos un poco de esa última parte o quieres acabar con la parte Bueno, pues de las multinacionales? Ya podemos acabar ya, sí. ¿Quieres seguir con las multinacionales o hablamos un poco de la segunda etapa? Al final, sí, el final ya. Pues no sé, si quieres comentamos cómo ha ido tu vida después de esa jubilación, porque no ha sido jubilación, porque sigues trabajando, has seguido trabajando, haciendo labores de consultor para algunas empresas. Algunas cosas. A ver, yo lo que pienso es que y el emprendimiento que dijimos que íbamos a comentar algo. La jubilación creo que es un error, para empezar. Yo creo que y cuando te prejubilan un poco las empresas,
En fin, yo he conocido ingenieros de telecomunicación de Telefónica que lo jubilaron a los 52 años, de banca mucha gente a los Sí, sí, 54, y luego he seguido trabajando. y luego siguen trabajando en otras cosas. En fin, yo creo que es un error porque pierden know-how las empresas, pero en fin, podría haber otras fórmulas de a lo mejor trabajar menos horas y cobrar menos, en fin, pero bueno, de momento la cosa está así. Y bueno, a ver, de momento lo que yo lo que hago después de jubilarme, pues lógicamente, mayor vida familiar, social, etcétera, cultural también, pero bueno, he aceptado, por ejemplo, unas invitaciones de plataformas de estas de consultoría estratégica pagadas, o sea, de consultas pagadas, de plataformas de consultoría estratégica, bueno, que de vez en cuando te llaman para alguna consulta de algún tema de los que yo he trabajado, ¿no? Sean del ámbito de telecomunicaciones o el ámbito de la energía, de cables muchas, las que más, en fin, de este sentido. Te permiten estar al día, ¿no? Te permiten estar al día dentro de un orden, pero bueno, más o menos sí. Te permiten preparar un poquito, claro, hay que preparar, a veces te orientan o te dan unas preguntas filtro para ver si puedes entrar o no en esa consulta y te dicen de qué va o de qué puede ir la conversación, ¿no? Suelen ser conversaciones de 45 minutos o una hora, en fin, a veces más. Yo he tenido algunas al principio de 3 horas, que quedas agotado, pero bueno. Pero ahora ya cada vez menos. Pero en fin, estas cosas, ¿no? Y suelen ser empresas suelen ser de dos tipos. Suelen ser bancas de inversión o consultoras. Consultoras que trabajan para algún buscan cliente. Información de expertos. Información de expertos, que trabajan para algún fabricante o para una empresa. Y bancas de inversión, bueno, pues de alguna forma intuyes que es para decidir si en tal sector o en tal empresa es conveniente invertir o desinvertir. Entonces buscan opiniones de gente que más o menos pueda decir algo. Eso sí, no puedes decir nada confidencial que sepas, etcétera, de tus antiguas empresas o lo que sea, en fin. Eso es lógico, ¿no? Pero vamos, cosas de sensibilidad, ¿no? Te piden sensibilidad. Por ejemplo, tenía alguna con Ersenjau, Rusia, por ejemplo, para una empresa de allí, que no me dijeron cuál era, pero bueno, me dijeron que era para una empresa de allí. Aunque últimamente las consultas que te hacen no te dicen quiénes son. Al principio sí decían quiénes eran, Pricewaterhouse, McKinsey o consultoras así, ¿no? Pero ahora no lo dicen, suelen tenerlo oculto y ni te dicen para quién trabajan ni quiénes son, ¿no? Pero bueno, eso es una vía, ¿no? De cosas que me entretiene. Y luego, últimamente, en los últimos 4 años, pues he invertido en una empresa de ciberseguridad. Tema de actualidad. Que está aquí. De actualidad. De actualidad, claro, súper de actualidad. Y que es una empresa, bueno, de un amigo que me invitó a participar y bueno, me metí ahí como inversor y como socio y bueno, pues les asesoro lo que puedo, ¿no? Pero lo que puedo, no de la tecnología, porque esa tecnología del negocio. No tengo ni idea, pero de lo que es llevar el negocio. El negocio, claro. Alguna visión a ver clientes, etcétera. Y es una empresa que nació con una empresa de servicios de ciberseguridad que lo que hacían era hacer análisis de vulnerabilidades en empresas, ¿no? Informes de seguridad, asesoría de seguridad, etcétera. Y en un momento dado empiezan a diseñar un paquete de software que de alguna manera monitoriza en una empresa, en los servidores y en los diferentes terminales, monitoriza si tienen ataques o no y los presenta en una pantalla, en fin, en una pantalla, pues qué tipo de ataques son, si son graves, si son menos graves, etcétera, y alerta, ¿no? También alerta de los diferentes programas que tienen instalados, si tienen que tener una revisión o si caduca la revisión que tienen, etcétera, en fin, una serie de cosas. Y luego están tratando de implementar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia. Muy interesante. Etcétera, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que estoy ahora también, bueno, pues que algunas reuniones y demás.
Pero vamos, y por lo demás, pues manteniendo amistad y relaciones con gente como tú, vamos. O sea que... Pues, Juan, un placer haber estado contigo hoy y un placer haber hecho esta entrevista contigo. Espero que sea inspiradora para los demás. Muy bien. En este repaso que hemos hecho desde la ingeniería hasta las empresas multinacionales. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.